no sé ustedes, pero yo fui uno de los que se sorprendió con el progreso que mostró Oscar Piastri en esta temporada. Bueno, para este mismo capítulo, pero del 24. Del 24, ajá. Yo dije que Piastri iba a ser la decepción del 2025. Él no debió llegar a Abu Dhabi peleando el campeonato. Señores, ¡ja, ja, ja! ¡Merry Christmas! Y ahora de nuevo, ¡feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Que Ferrari gane muchos títulos en los próximos años y todo eso. Como Señores, este año. Como este año, señores. Un año 2025 interesante para entrando a pit, señores. El profesor, mírenlo, anda sin gorra, aprovechenlo. Profesor, ¿qué tal? Todo bien. Cerrando este año, de verdad, un año impredecible, yo creo. Totalmente. De decir, en todo el sentido. Pero estamos por aquí, vamos a... Diablo, pero estamos vendiendo a Ana. Vendiéndole. Sí, como que... No me dejen en el medio. Déjenme, véndeme, no le pare. Qué jodienda. Señores, ya terminó el 2025, una temporada que Interesante. pensábamos que iba a ser un paseo de McLaren, Sí. que pensábamos, antes de que empezara la temporada, que Ferrari iba a traer algo, Wow, sí. que no esperábamos las sorpresas que vimos. Y que siendo final de regulación iba a haber más competencia también. Hubo competencia. Hubo competencia, No como se esperaba. pero hubo competencia, señores. Hasta el final hubo competencia. Hasta Hasta el el final. último, No, o sea... Y tuvimos momentos que nadie se esperaba. Sí, pero en el 24 te podían ganar cualquier carrera 4 constructores. Tú tienes tu micrófono prendido porque tú estás hablando aquí y a veces después... Ok, excelente. Sí, porque después... Ay, dame otro el de respondedor. producción no se escucha. A mitad de temporada, todavía a mitad de temporada uno no se esperaba lo que iba a pasar a final, que íbamos a llegar de que con 3 pilotos con posibilidades. No, para nada. Tenemos que hablar... Bueno, la última temporada del efecto suelo y la última temporada del DRS también. Sí, señor. ¿Qué te digo, viejo? Muchos pilotos felices de que se acaba. Sí, como Hamilton. Hamilton. Como, sí, Hamilton. Feliz. Richardo, que no está. Pero sí, una reglamentación bien accidentada. Corta, pero accidentada en el sentido de que hubo mucho tema con el bottoming, o sea, El porpoising. o sea, demasiadas cosas que hubieron al principio. ¿Te acuerdas al inicio de la reglamentación, el tema de los suelos, los secretos que habían y todo lo que fue cambiando? Sí. Pero al final nos dio, digamos que buenas emociones. Al final fue un sobre todo éxito. para los fanáticos de La Max. regulación. Fue un éxito. Fue un éxito, sí, se funcionó. puede. Tuvimos el menor gap entre el más rápido y el más lento. Sí, se redujeron La las Fórmula 1. distancias. Sí, sí. equipo. Y en Más parejo. En cierta forma. A pesar de que en un punto Red Bull con Max dominó y después llegaron los McLaren también, digamos que no dominaron, pero... Pudieron haber dominado, pero independientemente de él, hicieron... Pero dominaron porque nada más Lando cogió 18 podios este año de 24 carreras, o sea. Se dividieron. Y Piastri cogió como 16. O sea. Sí. No, y se llevaron los Y dos Max también títulos. cogió 16 y pico también, o sea. Sí. Se llevaron los 2 títulos, pero Verstappen quedó a 2 puntos, o sea. Y fue la primera carrera, o por la primera temporada en 15 y pico de años que llegábamos a la última carrera con 3 pilotos con chance de salir campeón, que eso era algo que no se veía desde el 2010. Y que tampoco se esperaba. No. No. ¿Tú sabes qué no se esperaba? A ver. Digo, no, sí lo esperábamos. Que Lando Norris saliera campeón. Era Pero- lo que se, en teoría... El favorito en papel. De hecho, eso era lo que se entendía que debía pasar. O sea, él no debió llegar a Abu Dhabi peleando el campeonato. Con Verstappen. No, Con Él Verstappen. pudo haber llegado a Abu Dhabi peleando el campeonato con el compañero, pero no con Pero Verstappen. no con Verstappen. Sí. O sea, Era lo natural que Lando este año hubiera ganado sin ningún el resultado más lógico. Pero como quiera también, hay que darle su mérito. Lando pudo mejorar las cositas que tenía que mejorar y salió campeón. Hizo el trabajo cuando necesitaba hacerlo. Mucha gente va a decir, que ganó con el mejor carro, que eso que... Es muy difícil que una gente salga campeón con un carro. Es con el mejor carro que se gana el campeonato. Exacto.
Eso ahí no hay... Es que tiene que juntarse, o sea, tiene que juntarse el mejor carro, un equipo que te respalde y un piloto que sea por lo menos bueno. Sí. Y en el caso de Lando no se Competente. puede decir que no es un piloto bueno. No, Lando un pilotazo. Que no es un Max todavía. No, es que nadie. No es un... Tú sabes, son otros 500. Pero el tipo resolvió. De hecho, antes de Verstappen ser campeón, acuérdense que Verstappen cometía muchísimos errores también. Sí, sí. La gente... Lo que pasa es que la gente que llegó después de Drive to Survive y la gente que llegó cuando ya Max estaba ahí de tercero, fijo, siempre detrás de la Mercedes, no se acuerda de No eso. se acuerda de eso. Pero tenemos que también decir que Verstappen hizo todo lo que podía hacer en ese carro este año. O sea, Verstappen en Países Bajos estuvo a 104 puntos de Piastri, que era que estaba en la punta, y quedó a 2 de Lando, que le recortó 34 a Piastri, pero entonces Max quedó a 2 de Lando también. O sea, una remontada del carajo en un Red Bull que él había dicho como que no iba a ganar más La carreras. temporada la decidió Antonelli. Y que de una forma u otra. De una forma Sí, u de una otra. forma u otra. Como otra Sí, en verdad sí. Antonelli esa temporada. Es un 2 punto. veces. Oh, pero Kimi chocó a Max en En Austria. Austria Sí. hizo un boliche y después se salió de la pista y dejó a Lando pasar. Cometió un error que... Le costó Bueno, la temporada a Max. Bueno, Bueno, al final, podríamos decir. al final del día yo no creo que le haya costado la temporada a Max porque hay demasiados factores que también iban a influir en que Max ganara independientemente de que Kimi cometiera el error o Es que no. poniéndote un ejemplo, él podía quedar de sexto en Austria y él iba a llegar a Sí, pero es un punto. resultado. Pero es un Sí, pero un resultado. Mira qué es lo que pasa. Tú cambias ese resultado y tú no sabes. Y tú vas a cambiar también todo lo demás, porque al final del día no vamos a decir que con ese resultado todo lo demás se va a quedar exactamente como Sí, estaba. O es sea, como las películas esas de los viajes en el tiempo. exacto. tú cambias una Es que tú cambias una cosa aquí, allí se te altera, porque obviamente... Eso eso es la O sea, estamos, como siempre, teorizando de lo que hubiera podido pasar es que si no hubiera pasado. Hubiera no existe, pero eso es la teoría del caos. El aleteo de una mariposa aquí puede generar cambio en el clima, que en Japón te sale un tifón. Wow, qué profundo. El efecto mariposa. Eso es así. Sí. Entonces, una cosita, en Back to the Future. Tú de Volver al Futuro. Él cambiaba una vaina y cuando volvía ya era otra Si el vaina rayo no le totalmente. daba, exacto. Otro lío. No, y lo que dijo el mismo no Max volvía. con el tema de lo de Russell. De lo de Cuando Russell preguntaron, también. que sí que, o sea, fueron demasiadas cosas a través de la temporada. Al final, de nuevo, él no esperaba estar luchando por el campeonato. y también- y lo logró. No, por señores, lo y menos también luchar por él. Max también tuvo mucha suerte, señores. Sí. Sí, claro que sí. Oye, mira, Max tuvo la suerte de que Piastri se murió. Tuvo la suerte de que Lando tuvo un DNF en Canadá y tuvo un DNF en Países Bajos. Exacto. Y que a los dos McLaren Sí. lo descalificaron en Descalificaron. Las Vegas. Sí, es lo que él dijo ahí mismo en ese reporte. O sea, tuvo demasiados regalos a través de la temporada que no le tocaban. Y por eso, al final, él logró competir por el campeonato. Porque si no es porque era contra los McLaren que él estuviera luchando, pues no pasa. No, Porque claro. los McLaren, o sea, de una forma u otra le regaló muchísimos puntos a Max. Sí, Sí, sí. claro que sí. Pero por lo menos McLaren, y aquí me van a dar fuego, trató de ser equitativo con sus dos pilotos. Hasta cierto punto, sí. Trató. Forzó. Lo forzó. Forzó. Que al final, ese swap en Monza fue decisivo para el campeonato. Claro. Ya que hablamos de Lando y de Max, tenemos que hablar del otro protagonista. El que se murió. Fue el líder del campeonato durante 15 carreras. Y no sé ustedes, pero yo fui uno de los que se sorprendió con el progreso que mostró Oscar Piastri en esta temporada. Mira, el año pasado, cuando cerramos el año, bueno, para este mismo capítulo, pero del 24. Del 24, ajá. Yo dije que Piastri iba a ser la decepción del 2025. Y cuando estábamos a mitad de Te quedaste temporada... corto por poco. No, o sea, cuando estábamos a mitad de temporada, me sorprendió positivamente. Claro. Me voy a equivocar. Pero, no, al final, después se comienza a morir, cuando vemos obviamente lo que pasa. Pero realmente, sí, él tuvo una progresión bastante impresionante. Comparado con el 24. Sí, exacto. Y con los, o sea, con lo que habíamos visto anteriormente. Y lo que todavía me causa curiosidad es o sea, que él tiene que corregir para en esas pistas que él se ha caído ya en las temporadas anteriores, no caerse en el 26. Si hay algo específico digamos que del reglamento del carro con esas pistas, o si un ajuste que él como piloto tiene que hacer, porque ya van 3 veces que pasa por esas pistas y Sí. por esas situaciones.
Entonces, eso es lo único que le falta ahora mismo a él. Parece, Bueno, y sea un poquito más rápido. parece que, bueno, Que el problema es con que Piastri tiene, que lo decíamos el año pasado, era que para ser campeón, porque mucha gente siempre dijo el año pasado que Lando no le ganó a Max con el mejor carro, pero Piastri sí es que le va a ganar a Lando. Y yo siempre decía, pueden decir lo que ustedes quieran de que Piastri y que Lando no le ganó a Max, pero para Piastri ser campeón, primero tiene que ganarle a Lando. Sí. Porque la gente se le olvida que el año pasado, en el 24, Lando lo caqueó de mala manera. Sí, sí. Ok, entonces llega el 2025, Piastri muestra una evolución, pero aparentemente su estilo de conducir no le va bien en estos circuitos, que fue lo que dijo Estela, y eso fue lo que él nos dijo a nosotros en Brasil. Que el problema de Baku fue un problema mental, pero que el problema de México, Austin, eso es que él no se le dan esa pista. Y a mí, de hecho, el video debe andar por ahí, él me dijo que en Brasil él clasificó bien en seco, pero que desde que cayó el agua se murió. Y eso fue lo que pasó este año otra vez. Que, o sea, hay un tema particular con la tracción. Él y la tracción. O sea, la puesta de potencia en la pista con el carro. Bueno, pero al final del día, según mi opinión, yo entiendo que el ajuste debe hacerlo él como piloto en esas pistas. O sea, regularmente cuando tú sientes que tienes debilidades o tienes oportunidades de mejora, tú tienes que fortalecer esas partes en donde tú eres débil. Entonces yo creo que él debe de esforzarse, sentarse más en el simulador, estudiar su modo de conducción, ver qué es lo que pasa en esas pistas y entonces tomar medidas, porque al final del día Lando no va a ser, o sea, Lando pudiera, por mucho que haga, no le va a enseñar a él a cómo mejorar las partes en donde él comete errores. Por mucho que él vea a otros pilotos. Y ahí tú tienes un punto. Y me acuerdo el caso de tu piloto, de Leclerc. Leclerc tenía un problema con el tema de los neumáticos, con el desgaste de los neumáticos. Y hubo un punto, porque él se tomó un tiempecito para corregir eso. Que hubo cambio de carro, que hubo demás, pero el tema estaba ahí. No, el problema era Ferrari. Pero cuando él... O sea, porque se evidenciaba en el lado de él y no en el de Vettel, por ejemplo. No, pero ese año era su primer año. Bueno, cuando novato. Pero se tomó y él hizo los ajustes. No, claro. Ferrari no hizo ningún digamos que... ¿Qué va a hacer Ferrari? Mejor. El tema es que hay pilotos que se toman un tiempo para llegar, digamos que hacer encontrarse con el carro. Esperemos que ese sea el caso de él. Otra cosa es que esta nueva reglamentación... Le favorezca. Exacto, le favorece. Podría favorecerle, no sabemos. Lo bueno es que llegan, se empareja un poco la situación en cuanto a eso con Lando. Porque Lando tiene hay un problema. Ya porque atento a relajo, ya Lando es un veterano. Pero hay un problema ahora. Piastri va a evolucionar, pero ahora Lando llega sin la presión de ser campeón. Sí, sí. Ya Lando fue campeón. Sí. Y Lando fue campeón que le ganó siendo Verstappen el otro y Piastri. Sí. O sea que presión había. Y si sabemos algo, que en esta temporada Lando cometió muchos errores, pero cuando hizo el ajuste, se mantuvo ahí. Fue el más constante, por eso fue el campeón al final. Entonces, al final, él tiene que hacer ajustes. Él tiene que verificar dónde están los fallos para empezar a corregirlos. Sabemos que Oscar hará los ajustes, pero habría que ver si esos ajustes son necesarios para poder vencer a Lando en el 2026. Si son suficientes, perdón. Si son suficientes para vencer a Lando, porque Lando de verdad va a venir con menos presión. No, y Lando de por sí es un piloto sumamente rápido. Siempre. A una vuelta, fíjate con Sainz, estando Lando acabado de llegar, lo rápido que era Lando. Sí. Y de repente te metía un vueltón que tú dices, oye, te metió ese McLaren entre el top 5. Entonces, es muy crucial tú clasificar antes de tu compañero para tú poder tener ventaja dentro del equipo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos que tocar el campeonato de constructores. McLaren gana su primer bicampeonato de constructores desde el 98. ¿98? Según... McLaren fue el campeón en el 99. Con Häkkinen fue campeón de constructores, pero pilotos. No recuerdo si lo ganaron los dos. De pilotos. Häkkinen fue... Sí, yo sé. Mika fue campeón 98-99, pero no me acuerdo si McLaren fue el campeón del 99, porque me acuerdo que Schumacher tuvo el accidente en Silverstone, pero Eddie Irvine llegó a la última carrera peleando el campeonato con Häkkinen. Entonces los dos Ferrari estaban sumando bien. Voy a revisar ahora mismo quién fue el campeón en el 2008, en el 98, porque de verdad no recuerdo. Si en el 99, perdón, McLaren fue el campeón también. ¿Quién fue que hizo el guión?
yo fui que hice el guión, pero tú sabes que uno a veces, ajá. Pero este hombre, Dios mío, te va a hacer. Es que está muy extenso el guión. Y que está bueno el guión, señores. Extenso. Está bueno el guión. Entonces, pero, repite McLaren. McLaren fue en el 98. Y te voy a decir ahora mismo, en el 99 fue Ferrari. ¿Tú ves? Pues entonces desde el 98. Entonces, por primera vez... No, yo creo que... Ay, no, es verdad. McLaren fue primera vez que repite campeonato desde la época de Senna y Prost. No, que repite. Que repite como constructor. Lo que- sí, pero como no, constructor. lo que estábamos hablando es que fueron bicampeones. Eso fue lo que tú dijiste. No, pero el bicampeón... ¿Es lo mismo? No. El bicampeón es el que gana 2 veces. Pero perdón. Pues yo estoy mal, Aquí se porque llevaron todo. Aquí se... Ahora... Yo creo que tú Pero estás estamos hablando... hablando de Tú hablas de bicampeón. de- Ok, vamos a responder. Exactamente. Bicampeonato de constructores. Eso es lo que me estoy Exactamente. refiriendo. No. Yo estoy pensando que tú estás hablando de constructores y de pilotos. No, de constructores y de pilotos lo hicieron ahora y lo habían hecho la última vez en el 98. Pues Exacto. eso fue lo que tú dijiste cuando estábamos hablando de eso. Era lo que estábamos... No, yo lo Por que lo menos fue lo que yo quise entendió. decir es que ganaron los dos de constructores. Los dos de constructores tienen 2 años pisados. Tienen 2 años Ok. pasados ganando el de constructores. Y eso no pasaba desde el 91. Eso es lo que quería decir. Cuando era Senna y Berger, el compañero de Senna. Pues arranca luego desde ahí. Pues eso es parte del episodio, profesor, ¿para qué voy a arrancar? Diablo. Pero venga acá, odio a mi hermano. Entonces, nada, estamos hablando de McLaren. Ganó su bicampeonato. Pero Ferrari, que quedó a 14 puntos el año pasado, este año se cayó feo. Red Bull quedó en tercer lugar. Mercedes quedó en segundo lugar. Verstappen quedó en tercero. Sí. Verstappen es un tercero, sí. Y Ferrari quedó en cuarto lugar. Con un piloto también. El diablo, Ani, ¿qué fue? No. No, pero ¿verdad? No, bueno, Con un piloto nomás. Pero lo de Mercedes es sorprendente. Y tiene varios años haciendo lo mismo. Ganando. Calladito. Constructores calladito. Calladito, sin mucho. Es la constancia. 5 y 6, pero. eso, sea, eso es el trabajo de Russell. Es que son muy constantes. Russell es muy constante. Mercedes dentro de la crisis y como quiera quedando segundo. Sí. Porque desde el 22 para acá en Mercedes no hay nada que buscar. Entonces, Y, entonces hay algo. El año pasado, Mercedes queda segundo. No, tercero. Tercero. Tercero, pero en el 23 queda segundo. Ajá. Por encima de Ferrari. Pero ahí estaba Hamilton también. Entonces, ¿qué tanto sumó Hamilton en el 23 y en el 24? Bueno, él ganó carrera. No, él ganó. Para... No, él tuvo, No, él hizo su trabajo. tuvo ahí. Él hizo su trabajo. Que en el 23 Russell más que en el fue 24. el líder. Fue Russell, pero Hamilton tuvo ahí. Entonces, Este vamos a año... vernos. Vamos a vernos de una vez a lo mejor de la temporada. Williams, de noveno en el 2024, es el mejor del resto este año. Dani. Quinto Quinto. equipo. Y eso sí fue sorprendente. Una sorpresa. Carlos Sainz. El efecto Carlos Sainz. Sí, sí. Aunque no te Carlos guste. Sainz y Que es un Ale disparate, Albon que es un disparate, pero ya es una Ey, realidad. No, es una realidad. Alex Albon que no puede hablarle duro, puedes duro a nadie. Si es una mentira y tú la repites tanto y la gente te lo cree y te lo cree, al final se vuelve verdad. Claro, Y al eso le llaman- final, ¿sabes qué Se lo llaman creyó. eso? él, o sea, sea porque se alinearon las estrellas, o vainas astrales, lo que sea, loco, ha coincidido que donde él llega, la vaina Sí. cambia. Es increíble. No, Mejora. el otro se va al carajo. Bueno, eso tú ves. Pero la Albon no puede sorpresa del hablarle año es duro a que nadie. Williams, siendo un equipo que abandonó por completo el 2025, por así decirlo, desde el inicio de año. Porque No, soltaron- inicio no, bájalo en 2. Fue de soltaron- junio. Está bien, pero que este año, desde que comenzaron la temporada, ellos dijeron, no cuenten con No fue inicio, pero ¿cuándo empieza la temporada? En marzo. Ajá. Y en junio... Oh, punto ahí. Podría decir. Pero lo que te digo es, el mismo Carlos Sainz se despidió de Ferrari diciendo, me gustaban los podios y la vaina, las celebraciones. No vamos a ver eso por ahora. 2 podios Y ganó. consigue 2 podios. Consigue el podio que no consiguió Albon. Consigue 2 podios. Queda top 3 en un sprint también. Sí. Que no dan podio, pero eso... Pero son no. Albon no puede hablarle El top duro tres. a nadie. Cerró la temporada de una forma también inesperada, porque como comenzó la temporada, daba vergüenza. Daba Sí, en pena y verdad. vergüenza Sí. lo de Carlos Sainz. De hecho, hay una publicación de Entrando a Pits que dice que en el momento que le hicimos, Carlos Sainz solamente estaba delante de Yuki y de Colapinto. Ojo, que Colapinto no cogió ningún Y ese fin de semana hizo el podio de Baku. Ah, sí. Sí, no, y en el Fantasy no tenía quemado. No, Desde la primera carrera. Le iba medio bien en una carrera y tú decías, vamos a poner a Sainz para la otra con la estrellita. Se caía. Se te caía. caía. Sí. Pero al final logró reponerse
y termina la temporada bastante bien. Muy sorpresa. Mejor que lo que le hubiera ido en Ferrari, ¿eh? Claro que sí. Bueno, mejor de cómo le fue al segundo de Ferrari. Un pequeño paréntesis. No, para eso no había que esforzarse. En el 2007 McLaren hubiese ganado el título de campeonato de constructores si no fuese por la Sí, pero eso era un Ferrari. Entonces eso no cuenta. Ferrari. Eso era Ferrari. Pero, mira qué pasa. Lo de Sainz fue sorprendente, de verdad. Sí, sí. Pero yo tengo un momento de esta temporada que nadie se esperaba, más allá del podio de Sainz, porque si bien es cierto que Williams no era el mejor equipo, pero desde inicio de temporada Williams estaba en el top 5. Sí, que se Williams por mantuvo, ¿eh? momento era mejor carro que Ferrari. Bueno, en varias carreras al principio, en estuvieron Miami. ganando adelante, o sea, y que no, y yo recuerdo carreras que el mismo Ahora, que Hamilton. se podía pensar que una locura pasaba y llegaba un podio para un Williams. Sí, sí. Lo que nadie esperaba era un podio de Nico Hülkenberg en un Sauber. No. No, en nada. En nada. Le podían Por eso poner viniste el de vaina verde. En un Sauber. en lo vaina, en el. Por ¿cómo eso el es? sombrero verde. El trineo de vaina. Que yo no uso verde. de Santa le podían Aprovechen. poner y no cogía podio. O sea, y hubo podio. Podio de Hülkenberg en carrera bajo lluvia en Silverstone. Eso está más loca que la pole de Magnussen en Brasil. Antes del sprint. Sí. No, eso fue en carrera, eso no fue de sprint. Esa fue... Eso sí fue en. Esa fue la clasificación para el sprint. No, eso fue para de el domingo. carrera. Fue para el Eso fue domingo. Fue carrera. para el domingo. Eso es pole de carrera, eso no es pole de sprint, ¿no? Esa fue para el domingo. Pero sí, o sea, No, y aquí va el dato. Bajo lluvia, que recordemos, o los que somos fanáticos de Hülkenberg, que en Alemania 2018 se perdió un podio con Renault bajo lluvia en Alemania, ya lo dije, ¿no? En su casa. Pero ¿dónde lo hace? En Silverstone, que es la casa de quién? y en Brasil también. No, pero en Brasil andaba en el Williams. Ese Williams no estaba para quedar podio. Pero El Renault sí estaba para podio ese día. Estaba ahí. Profesor, acuérdese que Vettel se había chocado. Ese fue el día del choque de Vettel. Por eso fue que Hülkenberg quedó en el top 3 y se chocó en el mismo sitio. Pero volvamos. pues, está bien. Yo creo que estamos hablando Vettel, no Leclerc, Vettel. En el 2018, donde Vettel perdió el campeonato. No, pero yo no estoy hablando de 2018. ¿De cuánto estoy hablando? Qué maldita vaina. Tú estás hablando del podio de la pole Brasil. de Hülkenberg de Williams. Eso es 2010. No había carro. Pero estaba ahí. pero no fue por error en la lluvia que lo perdió. No, él lo pasaron. No había carro. No es igual. Ok. Pero con Force India sí tuvo otra situación que fue por error. Y ese de Renault. Pero volviendo al punto. Oye, ¿dónde él gana el podio? En la casa de Hamilton, que tiene como 9 podios en línea ahí. Sí. Y el podio se lo ganó a Hamilton, fue. Sí. En un Sauber. Bajo lluvia. Realmente... No, y totalmente inesperado. Porque es que ya después de tantos años de uno ve a Hülkenberg casi llegando en cualquier momento, desde situaciones ya... Tú habías perdido la fe en que eso iba a pasar. Y llega como literalmente así de sorpresa. Faltaban como 4 vueltas. Y Mario me habla por WhatsApp y me dice, ¿será hoy el día? Y digo yo, cállate. No me diga nada. Que está lloviendo y Hamilton entonces venía recortando. No, y que Hamilton tú no sabes qué esperar. Y es Silverstone. Hamilton siempre saca uno en una Silverstone carta. que tú dices, diablo. Sí. Pero, wow. Para mí el momento sorpresa de la temporada. Pero tenemos otra sorpresa. Hay un podio de Isaac Hadjar en Países Bajos en un Racing Bulls. Que, ojo, déjame decirlo. Si no hubiese sido Verstappen el que estaba delante de Hadjar, ese P3 fácilmente era un P2. Sí, porque obviamente nunca iba a haber un ataque real, ni siquiera un intento. No, y había ritmo. Entonces, exacto, el ritmo él lo tenía, estaba muy bueno y el Red Bull no estaba para nada. Entonces, se hubiera podido lograr. Que, ojo, también ese podio fue posible gracias al abandono de Lando Norris. Sí. Que era que estaba en segundo lugar y se le dañó el motor faltando como 3 vueltas. Pero el Pero tipo él estaba ahí. O sea, él estaba ahí. Lo mismo O que sea, pasa Hadjar con sacó Russell. un tenía que- Russell. O sea, no tuvo un podio Sí. de Russell. Sí. Oliver Berman, hablando de los novatos, pisó a Ocon ahí en la quali. Pilotazo. Rompió el récord de Haas de más puntos consecutivos de un piloto de Haas con 4, lo empató. De 4 carreras consecutivas sumando puntos, que eso en un Haas, que no era el mejor carro este Y un año. novato, o sea. Y un novato, que uno esperaba eso de Ocon. Yo pensaba que Ocon daba un podio este año. Yo esperaba mucho más de con este año realmente. ¿Tú sabes de quién Porque también? lo habíamos dicho eso, que Berman no se le iba a poner fácil a Ocon. No, claro. Pero yo no esperaba algo así, ¿no? ¿Tú sabes de quién también esperábamos mucho? Aunque lo hizo bien. De Kimi. Se esperaba más de Kimi. Se esperaba
Bueno, Kimi lo hizo bien. Al final vimos una evolución de él también. Sí. Había momentos que Kimi era Hamilton del 2007 y había momentos que era Latifi. Sí. Sí, y también hay que entender su primera temporada en un carro que obviamente no era el carro más lento y con una presión en donde había mucha expectativa con él, donde todo el mundo esperaba muchas cosas. Yo creo que, Entonces, que el problema de Kimi siempre ha sido que se espera demasiado. ese es el Demasiado. problema. Yo creo que ese ha sido el problema con él. Porque al final él cerró la temporada bien. Claro. Bien. Sí. O sea, buena temporada. Tuvo un... Claro, como todo novato, esta es la temporada de tú cometes los errores. Claro. Exactamente. O sea, aquí es que tienen que salir. Y viejo, salían toditos. Salió todito. Salieron Y toditos. salió al principio, porque Y es, feo, ¿eh? es muy diferente, no, claro, pero es muy diferente cuando el novato empieza bien, por ejemplo, con la Pinto, que tuvo un inicio cuando de la temporada pasada, de cuando cogió ese carro y rompió y después se Rompió cayó el y no carro. ha vuelto a levantar cabeza, o sea, ya sea porque el carro no está, por lo que sea. A tú tener tu temporada de rookie, empezar cometiendo los errores que se espera de un rookie y tú ver una evolución real. Para mí fue buenísima la temporada de Kimi. Ok, su asterisco, porque obviamente como está en Mercedes esperamos que él sea un Superman, pero es un muchachito que está empezando y que en comparación con otros, para su primera temporada, le fue sumamente bien. Sí. Sí, Ey, no, y logró que tú- 3 podios. y Y que mira, tú Brasil, en Brasil él fue mejor que Russell el fin de semana entero. Varón, Sí. y mantuvo esa posición como un hombre. Claro. Sí, tuvo unos momentos muy brillantes. ¿Tú sabes a quién se me Ahora, apareció? A Russell del 2022 aguantando a Hamilton. bueno, Russell, Ganando en Brasil. Russell se siguió derecho en una curva con Hamilton atrás. Sí. Se desgranó. Pero sí, al final, con lo de Kimi, está buena esa comparación con lo de Colapinto, que una gente que llega, da la sorpresa, tú dices, mierda, está matando el tipo, pero después se cae. Y ahora mismo, o sea, lamentablemente lo que tú no esperas de Colapinto, que vaya a romper la liga. No, pero Ahora. también Franco le topó el peor Alpine de la historia. Sí, sí, hay Claro, que estar claro con eso. Lo que te digo es ahora el crecimiento como piloto. Porque, por ejemplo, entonces, ok, vamos a medirlo con Gasly, por ejemplo. Ahí está complicada la cosa. No, pero le ganó un par de veces a Gasly, Está bien, cómoda. está bien. Pero lo que te digo es que con Kimi tú ves que va viendo una progresión. Ah, exacto. Y él quizás no comenzó matando, pero el tipo va incrementando el nivel. Sí. Y tú dices, coño, el tipo puede seguir, tiene un techo más alto. Pero de hecho, en la primera carrera de Kimi quedó cuarto, creo que fue en Australia. Él, ¿Bajo porque lluvia? Sí. Es que fue cuarto. Fue cuarto que quedó después de. Eran. Estaba Lando, Max, Piastri. Russell. No, Piastri no. Piastri quedó. Acuérdate que Piastri se barrió. Pero cuando Piastri se barrió no quedó atrás de No, Lando. Piastri quedó detrás de Kimi. Ah, pues No, se le- mentira. Kimi quedó quinto. Kimi le pasa a Hamilton. Bueno, Dios te bendiga esa memoria. Pero el tema es ese. O sea, él comenzó bien. Porque esa carrera fue... Oye, esa carrera fue complicada. Sí. Acuérdate que ahí fue que Hadjar salió llorando. ¿Cuántos DNF hubieron en esa carrera? Fueron muchos. Todos. Kimi quedó cuarto. Le pasó. Sí. Esa carrera tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 DNF. Sí, es que fue heavy. Esa carrera estuvo buena. Y recuerden que Kimi hizo una pole en Miami en la sprint que le ganó a todo el mundo en esa. Sí, en la... Que en la después pole se dejó caquear de Verstappen en la salida, pero... Sí, pero imagínate, es lo que te digo, esas son las cosas que se esperan de un novato. De un novato. O sea, no todos los años son un 2007. ¿Tú entiendes? O sea, que el novato llegue de que matando la liga. Algo que sí pasó, que nosotros esperábamos, que todos sabíamos que iba a pasar, que nos compraron un secreto a voces, era que Jack Doohan no iba a completar 10 carreras en Alpine. Ya yo ni me acordaba de Yo ni me Jack acordaba. Doohan, man. Yo me acordé, tú te acuerdas, porque entonces se fue para Super Fórmula y chocó Ah, sí, 3 tres días veces. pisados en la misma curva. ¿Dónde? En Suzuka, donde tuvo Ey, ese ingenioso invento Ey, de coger la curva 1 sin con el DRS abierto. sí. Vueltase llevando de Frank. Con la Pinto que le dijo, ¿a que no lo hace así? Vos sos un boludo. Yo con eso ahí abierto, el DRS open. Mira, Y para colmo, Doohan tuvo el mejor Alpine. El Alpine de ahí para atrás se fue para el carajo. Exacto, es que ahí es que está el punto. Porque si Franco hubiera tenido un Alpine decente, quizá hubiéramos visto más Claro. cosas, pero es que el carro es difícil. Ahora, lo que vimos de Doohan ahí, eso en Super Fórmula, viejo. Eso, tú como piloto, eso tiene que matarte.
O sea, 3 errores En la misma curva. 3 días consecutivos pisados. y en Superfórmula, un tipo que viene de Fórmula 1. Que los Sí. Superfórmula son rapidísimos, más Pero rápidos son- que el F2. pero son más lentos. Pero son un Superfórmula, no un Fórmula 1. Claro, claro. Y yo creo que Duhan ya no da ni para Yo creo ni que para ni- Concho de la 27. Es muy fuerte. Es muy fuerte Por el lo menos asunto. en la ruta de preso no. Otra gente que sí sabíamos, no pensábamos que se iba a ir tan rápido, pero sabíamos que no iba a durar la temporada entera. Liam Lawson en el asiento de Red Bull, Coño, sí, pero esa fue muy breve, viejo. 2 carreras. Ya, Bueno, 2 carreras. Max estuvo hablando de eso en estos días, en una de las entrevistas que hizo reciente, y él nunca estuvo de acuerdo con eso. Nunca, no, yo creo que ni siquiera en los tiempos que Red Bull No, tenía nunca piloto habían- como medio. No, Es dos, que dos. eso es una locura y le O sea, sigue poniendo dos más carreras. estigma todavía ese segundo asiento. Dos Claro, carreras. eso habló muy mal. Claro, fue por la presión que Honda puso, porque pusieran a Yuki en ese asiento y el Es que dinero honestamente, ese asiento se lo merecía más Yuki que Sí, Liam. pero él mejoró, Claro, pero él mejoró. Claro, claro. Después que lo bajan de Red Bull, o sea, al No, final del día, mejoró muchísimo. Es que- Entonces, Al final, siempre ha sido de nuevo el mismo problema que el carro. O sea, el segundo carro de Red Bull, lamentablemente, no es un carro que sea potable. Desde que esos tigres llegan al Alfa Tauri, matan la liga. ¿Cómo es? A Toro Rosso, como se llame ahora. Pero, óyeme, fíjate Yuki, fíjate Lawson. O sea, mientras ellos estuvieron ahí, estuvieron felices. El único que yo creo que va a salir bien parado es Hadjar. Yo no sé. Y hay que verlo. Yo no sé porque Pero es es que por el cambio de reglamentación. Albon hay llegó. que ver. Bueno. bueno, él Albon llegó fuerte. Albon no le iba mal. Y Gasly fue campeón de Fórmula 2. No, pero tú dices que ya en el Red Bull. Sí, cuando llegan al Red Bull se mueren. Sí, y te sí. digo, Gasly era un No. piloto con más A más mí bagaje. me gustaba el trabajo que Albon estaba haciendo en Red Bull. Yo siento que si a Albon le hubieran dado más tiempo, la cosa hubiera sido diferente. Hubieran podido tener todavía sentado a Albon ahí de segundo. Que de hecho, después quisieron ir donde él y dijo que no No, volvía. es que nadie, viejo, después de eso. O sea, lo de Albon se asemeja un poco. Claro, no me gusta hacer esas comparaciones porque fueron carros diferentes, temporadas diferentes, pero con el trabajo que Checo hizo, en un punto, inclusive en la forma que Albon trabajaba, lo estaba haciendo mejor, inclusive que Checo, claro. Checo tuvo más, digamos que momentos de brillantez, porque lamentablemente Albon también era un novato. Claro. Checo era un tipo veterano ya, 10 años en la categoría, la experiencia con el manejo de los neumáticos, etcétera, etcétera. Era un tipo para matar la liga en ese asiento. Sí. Pero lamentablemente ni Checo pudo. Y si Checo no pudo ahí, yo digo, oye, si Checo no pudo, ya. Lo de Sí, ya Albon tú- era para endiosarlo, siendo un novato y lo que hizo. Realmente. Es muy fuerte la situación. Y entonces vienen y suben a Yuki para destruirle lo que le quedaba de carrera de Fórmula 1 a Yuki. Pobre Yuki, man. Pero también Yuki ya También. tenía 4 años. exacto. Sí, ya él había logrado todo lo que iba a lograr ahí en Alfa Tauri. Había matado... No, y que Y él entendía que él iba a hacer un súper trabajo. Porque también cosas que pasan de los pilotos de Visa, Whatever, Toro Rosso, whatever, todos ellos, es que ellos, con el que no se ha sentado en ese segundo carro de Red Bull, entiende que el piloto es el problema. Sí. Digo, yo creo que eso ya, De hecho, eso ya creo que se el único- rompió el ahora único en la que ha temporada. venido- que ha sido como más sumiso ha sido Hadjar. Hadjar ha sido como cauto, como no, yo voy a hacer mi Y de trabajo. hecho, Es que viendo lo que está viendo, él no quería... Eso rompió ahora porque me parece que Hadjar no está muy feliz con ese cambio. No. Porque pero obviamente... Yo te digo, para mí él va más tranquilo por el cambio de reglamentación. Si no tuviera el cambio de reglamentación, él estuviera llorando. Pero le dijeron y dijo que no se sentía preparado. Pero es que, exacto, pero que, cónchole, o sea, tú viendo ya todo lo que ha pasado desde la salida de Richardo hasta ahora, tú dices que yo no voy a buscar nada para allá. Y hablando de cambios en Red Bull, señora, Christian Horner lo votaron en la temporada. Esa fue Debieron votar la esa temporada fue pasada, pero- Como un perro. otra sorpresa también del año. Te vamos a dar Porque lo tuyo para que por aquí no vuelva. De nadie, ¿verdad? a pesar, no, a pesar de los líos que habían pasado, es que o sea, yo no veía de que, o sea, tú pensabas en Red Bull y tú pensabas en Christian Horner. Claro. Christian Horner es Red Bull, o sea, eso era un... Y más como fue. O sea, Sí, se acabó la carrera de Silverstone. sí. Vamos para Hungría, que es la siguiente semana. Pero el lunes, vimos que lo que Ana se levanta y Ana me dice... Cancelaron Cancelaron a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana. Cancelaron a Horner. Y digo yo, ya cayó esta en un gancho. De los memes. Y yo, Cayó no, esta en un gancho de los lo memeros. publico. Y Lo le publico digo, en medio. ¿quién lo publicó? Me dice F1. ¿Cómo que F1? Pero revisa si no es una I. ¿Cómo que No, ¿cómo que no, F1? Revisa si no es una I. Y yo, el diablo. Mira,
Con el tema de Christian Horner, yo lo que entiendo es que Red Bull, en el momento en el que tenía que cancelarlo, y creo que ya eso lo hemos hablado, no tomó la decisión, ¿verdad? Entonces le dio larga, y al final el mismo desempeño que el equipo venía trayendo, todos los problemas, no sé qué fue lo que rebosó esa copa. Pero esa narrativa de que tú pensabas de que tú escuchabas Red Bull y tú pensabas en Christian Horner ha ido cambiando. Porque el trabajo que ha hecho McKees también. Sí. Aquí va una pregunta. Que Horner era uno que decía que no quería bregar más el carro. McKees cuando llega, hace cambio. Sí. Yo le voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes creen que si el cambio Red Bull lo hace más temprano, Verstappen sale campeón? Muy posiblemente. La probabilidad debería haber sido más alta. Pero es que terminó por 2 puntos. Mira, No, y se ve un cambio. al se vio un cambio. final, la gente dice que Horner había hecho... O sea, que lo que Mekis cosechó fue lo que Horner había sembrado. Y yo te puedo decir que sí. Sí. Pero en esa parte que tú dices de arriesgarse al cambio y de dársela inclusive a Yuki, Dele la La mejor. oportunidad. O sea, esas decisiones las tomó él. Sí. Y de arriesgarse. Y eso es algo que Horner no hacía. Exacto, y que no iba a hacer. Entonces, al final, claro que hubiera tenido más opción, claro que hubiera tenido más chance. Al final, el campeonato terminó por 2 puntos al final. O sea, probablemente esos cambios se hacen previos y inclusive hubieran entendido mejor esos cambios. No, y que hay muchos Porque mira comentarios. lo que pasó en México. Hay muchos rumores que dicen que Horner estaba negado a seguir desarrollando el carro del 25 para enfocarse en el del 26 desde antes de Silverstone. Viejo, es que ya eso se había dicho. Porque él lo que quería era eso mismo. O sea, ya este año no vamos a poder tener feliz a Max. Porque no dimos con el carro. Pero para el 26 tenemos que venir. Pero mira, McKees Y eso- hizo su vaina Y eso te demuestra a ti que tú no puedes tirar la toalla sin siquiera intentarlo. Sí, digo ahora, ojo. No, ojo. claro. Estamos viendo el 2025. No sabemos qué tanto se puso en riesgo el 2026. No, claro, tiene que haber. Ay, Tiene que haber. Bueno, Eso Porque todavía Red Bull tenemos que trajo ver. buenos mejoras hasta sí, claro, tarde. trajo muy Y buenas eso- mejoras. Entonces, ahí hay un temilla. Sí. Hay un tema bueno. Entonces, profesor, ¿vamos a hacer nuestro ranking rápido de los menores? No. ¿De los novatos? Sí. Vamos a darle. ¿Quién fue el mejor novato, no ve? Para ti. Va a durar 6 días. Le mando, sí, porque que, oye, que- Mira, para mí estuvo muy cerrado. Es- más de lo que yo pensaba. es el problema. Porque para mí iba a ser muy claro. Porque la gente, o sea, o no la gente, nos fuimos con el amague del tema de Kimi. Y además Kimi era el que tenía el mejor carro. Sí. Tú tienes el mejor carro, lamentablemente tienes más chance de De lucirte. tener mejor resultado, claro. Claro, y si tú tienes buenos resultados, ya, aunque el que venga atrás, teniendo un peor carro, haya hecho un buen trabajo, pero estuvo muy balanceado. Tuvo Hadjar ahí, tuvo Kimi ahí, tuvo también Berman. Berman yo no lo pongo como el mejor novato por lo inestable que fue, que es lo que se espera en una temporada. de Y que novato, Berman también pero- tuvo. Y Berman tenía una experiencia que los otros no tenían en Fórmula 1. Sí. Y tienes a Bortoleto. Ciertamente. Y lo de Bortoleto iba bien. El problema fue ya En Brasil se murió. hubo otra carrera cuando él también, el de barro del carro 2 veces. Feo. Entonces, no es solamente, o sea, que él había hecho un buen trabajo, pero errores tú puedes cometer como novato. Ahora, no puede ser una cosa tan drástica, Tan drástica. ¿sabes? Y yo creo que eso le restó un poquito a Bortoleto. Yo, entre Kimi y Hadjar, me quedo con Hadjar, con lo que yo vi de Hadjar. Porque Kimi, con todo lo que sabemos, también tenía un mucho mejor carro. Claro. Entonces eso le daba cierta ventaja. Debió de ir un poquito más suave, Kimi. Sí, pero mira, yo también digo que Hadjar para mí fue el mejor novato y yo lo reduzco básicamente a que a principio de temporada ninguno dábamos 2 pesos por Hadjar. No. De hecho, aquí la única persona que daba 2 pesos por Hadjar era Sandra. Nadie daba 2 pesos por Hadjar. Sí sabíamos que era un buen piloto de F2, No, claro. fue su campeón, o sea, le perdió a Bortoleto. Sí. No, pero y la forma en que él perdió. Y la forma en que perdió, porque fue un error, pero- que no dependía de él. El tipo... O sea, sabemos que Hadjar era bueno. Sí. ¿Tú entiendes? Ahora, el tema ya de lo que iba a hacer en Fórmula 1, con lo que venía Kimi atrás. Pero Lo borramos. cuando tú ves que Hadjar tiene
el DNF que él tiene en Australia y él sobreponerse a eso Sí. y empezar a tener los resultados que él tuvo. Con la presión de Con la presión de Helmut Marko atrás. respirándote en la nuca. Y ese ambiente de Red Bull que es... Manín, y diciendo yo soy fanático de Hamilton. Y diciendo la que él es foto fanático de Hamilton, y vaina. ¿ok? Y todavía sabiendo que va a ser pareja de Max. Dice que Compañero de Hamilton Max. es el mejor piloto de la En historia. que 2021, sé qué. en 2021. Que yo Era gano Hamilton. Hamilton Que yo iba. Entonces, yo pensaba que Hadjar no iba... Y mira, a mí me sorprendió. Sí. Yo creo que eso Fue bien consistente. Tuvo sus bajas, como todos los novatos. Pero creo que para mí Hadjar fue el ¿Qué es eso? el mejor novato. O sea, cuando tú eres novato, tú vas a cometer errores. Ahora, esos momentos de brillantez, esos rebases, digamos que ese performance que tú puedes tener en carrera y vaina, que tú muestras, eso habla muy bien de ti. Y yo lo que sí te voy a decir una cosa, o sea, a nivel de novato tenemos Una un muy buena buen clase. nivel de novato en Y la mira, categoría. No, y te voy a decir una cosa. No hay ninguno malo ahí. Hay algo que a mí me preocupa de Hadjar, sí. Para mí también fue el mejor novato. Principalmente porque tú no puedes comparar ese Visa con un Mercedes. Claro. Entonces, con las herramientas que tenían cada uno, yo entiendo que él hizo un excelente trabajo. Pero a mí hay algo que me preocupa de Hadjar, ese temperamento que él tiene. Y ojalá y eso no les juegue en contra. Y al final lo fue soltando. Que él tuvo... ¿Tú te acuerdas que decíamos a mitad de temporada? Decíamos, coño, qué raro que nosotros esperábamos que Hadjar iba a empezar a explotar. Y al final, cuando Lawson lo estaba caqueando, que el equipo cometía Cuando tenía la errores, presión, cuando el tenía la presión encima, es un pichón de Yuki. volvió el Hadjar de Sí. F2. Claro. Sí, el que vio a Harry corriendo en F2 sabe de lo que estamos hablando. O sea, el muchacho por la radio. Y ese es su temperamento. Sí. Sí. No Sí, es- pero no un es equipo fake grande, es un equipo grande para tú hacer eso, tú tienes primero que poner los Claro, resultados. claro. los números. Pero, mira, si Yuki pudo, No, sí, claro. yo creo que Hadjar lo logra. De Bortoleto sí tenemos que decir que Bortoleto, por lo menos, cuando hay que sacarle lo máximo al carro, por lo menos una vuelta se la saca. Porque ganarle a Nico Hülkenberg en quali, Sí. señores, es un Sauber. Estamos hablando que es el Sauber. Sí. Pero entre Sauer que están compitiendo. Pero entre Sauber, Hülkenberg tenía un Sauber también y a Hülkenberg le estaba ganando. Y estamos hablando de Nico Hülkenberg. Sí, o sea, un tipo sumamente rápido, veterano, y que, óyeme, realmente lo de tú tener a Bortoleto como campeón de F2 y demás, y lo que vimos este año, sabemos que en el 2026 Hülkenberg no lo va a tener fácil. O sea, va a ser un año para Hadjar, para Bortoleto, que definitivamente va a ir mucho más suave que lo que le fue en el 25. Claro. Y con lo que viene con Audi, se espera que tenga mucho mejor carro. Y que, Entonces- y que no lo mismo. Yo entiendo que va a ser mucho más fácil para los novatos adaptarse al nuevo reglamento que para los pilotos veteranos, porque para ellos prácticamente todo es nuevo. Entonces, es mucho más fácil tú adaptarte a algo cuando tú no tienes toda esta historia atrás, Claro. que cuando tú vienes con maña, como dicen. Tú sabes, entonces, vamos a ver qué pasa. No, y que tú vienes precisamente de eso, de cambios. Tú pasaste por F3, F2, llegaste a F1 y nada más tiene un año. Estos tigres tienen ya desde el 22 con esta reglamentación, cogiendo lucha, trabajando muchísimo para adaptarse. Entonces, para ellos va a ser un simple cambio más. Pero para los tigres va a ser un cambio. Y fácilmente, ahora cuando se acaba el reglamento, es que ellos están empezando a cogerle. Sí. Full el piso. Sí, el Sí. Y ahora viene otro cambio. Sí, en verdad. Señores, ya para ir cerrando, entonces vamos a decir... Ey, pero no me habló de Hamilton. Claro mucho. que sí, lo No hay- mencionamos. no hay Le fue mucho que mal, hablar. él no tiene nada que recordar de este año, quería que todo se acabara rápido. Mucho drama. Listo para el año que viene, yo Y no. dijo que Ah, no con va a tener resultados. resultados. Ahora llegó el Resumido. momento de, yo lo dije en este podcast. Bueno. Yo le decía a usted, profesor, el año pasado, cuando me decían de que no, con la fortaleza mental de Hamilton, yo decía, señores, si Hamilton en Mercedes llora, cuando llegue a Ferrari se va a tirar un lazo. Porque es que Ferrari te la hace a propósito sin querer, pero te la hace. Y el tipo tuvo... Hasta el perro se le murió. Mira, recordar también, montándome en el mismo güey que tú, el momento yo lo dije, el tema de las clasificaciones.
que cuando yo lo dije en aquel momento parecía una locura, Parece parecía una una locura. exageración. El 24. 24 Quedó y quedó 19-5. O sea, era, o sea, imposible. Y lo peor fue en carrera. En carrera me decían a mí. Porque en carrera es donde Hamilton es fuerte. Me dijeron y a lo mí que se mucho. esperaba, porque Leclerc es uno de los... Y cuidado, sí, uno de los... El mejor clasificador de la parrilla. Pero en carrera, Hamilton ahí es que duro. En carrera se supone que ahí es que tú tienes que matar la liga. Me ¿Tú dijeron ¿Tú sabes que también no lo ayudó? Que los márgenes de año estuvieron muy cerca. Ah, Aquí sí, tú ¿verdad? clasificabas de que a 300 milésimas del primer lugar y tú, Y tú quedabas estabas 15, noveno, 15, 12 para allá. 15. Y lamentablemente ahí es donde Hamilton iba a sufrir más en clasificación por todos los cambios. Todavía Ferrari, lo último que hizo Ferrari fue cambiar el componente, los compuestos de los frenos Brembo para ayudar a Hamilton. Y todavía ni así pudo Hamilton tener, digamos que... Es que los cambios que hizo Ferrari fue para y en beneficio de Hamilton y no se adaptó. Entonces, al final del día, yo le pongo un asterisco a la grandeza de un piloto. Cuidado. No, sí, lo siento por los Hammer Lovers. Si la grandeza de un piloto depende de la potencia, de lo desarrollado, de lo bueno que sea el carro, entonces al final del día, tú no eres tan bueno. Mira, yo creo que lo de Hamilton más es un tema de que Hamilton en el punto que está, no es un tipo que está para... Claro, es algo que depende netamente de él. No está para arriesgar tanto sabiendo que no tiene nada, digamos, que ganar. ¿Por qué? Ahí yo lo pongo en la misma balanza que Leclerc, que Leclerc es un tipo que no ha lamentablemente conseguido todavía nada, digamos, que extraer, y el tipo arriesga. Sí. Demasiado a veces. Ha mejorado mucho también. Para mí, yo siempre lo dije, el mejor piloto de la parrilla que no se llama Max Verstappen es Charles Leclerc. Óyeme, lo de Leclerc, sabiendo tú que no tiene oportunidad de ser campeón y demás, y el tipo como quiera arriesga. Hamilton, ya con la edad que tiene, con lo que ha conseguido, para mí es que él se lo piensa y dice, pues yo no me voy a tirar por ahí. Tú no vas a matarme, tirar, yo. no. No, ¿Para y qué? señores, de verdad, Y Leclerc sí se tira. eso es un buen punto. Leclerc sabe que no va para parte. Leclerc sabe que ese equipo hay que Pero quemarlo y volverlo de nuevo pero a no hacer. debe pelear. Pero él pelea como que el campeonato depende de su desempeño. Tuvo al matarse este año otra vez. En la Y penúltima eso, carrera, y ¿fue eso Qatar, fue? es digno de reconocerlo de verdad. Un trompo que yo dije, oye, Sí, se vio feo ahí. sí. Otro momento yo dije, que me dijeron, no, que Hamilton no es Carlos Sainz. Tenían razón. Es cierto. Carlos Sainz dio más brega. Toda la razón. Carlos Sainz dio más brega que Sí. Hamilton. Ey, Carlos Sainz es bueno. Vamos a cortarlo ahí. Eduardo, ve a abrirle a la gente que están ahí. Espérate, porque no podemos hablar mientras Eduardo está... vamos entonces a despedir ya entonces vamos a darle entonces predicción rápida del año que viene. El diablo. Coño, Raúl. No, una vaina que tú esperas del año que viene. No, vamos a hacer el baño. Porque entonces Vamos a faltan cerrar tres- porque es tres que cositas. eso está muy... No, eso de lo que viene, eso lo hablamos el año que viene ya. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Predicción rápida de qué? Predicción del año que viene. O sea, ¿qué Ok, ustedes va. esperan que el 2027 tra-? Entonces, profesor. 27. Ana. Oye, Aña. Se fue. ¿qué tú esperas que el 2026 te traiga de la temporada de Fórmula 1? No hablamos de lo que hicimos en Brasil, ¿eh? Coño. Que hicimos grandes cosas en Brasil. ¿Qué- Este qué- año y en el 26 haremos más. Vamos por más. por más espero Verstappen. que traiga la Fórmula 1. En el 26. Más- la temporada. Más competitividad. Qué sé yo, principalmente eso. Que sea más pareja la competencia, que no se incline tanto hacia un equipo que otro. Porque eso al final del día es lo que queremos los fanáticos de Fórmula 1, ver una competencia real. Profesor. Sí, yo quisiera que fuera lo mismo que Ana. Eso es lo que uno quisiera ver, que fuera Claro. competitivo y demás. Pero lo que me temo es que vamos a ver muchos problemas. Equipo por allá adelante y otro por allá atrás. No, claro. Mucho carro quedado. Mucho problema. Yo lo que quiero es un campeonato de Ferrari. Señores, nos vemos en el 2026. Felices fiestas. Y gracias por aguantarnos otro año, ¿eh? Gracias por el apoyo. Ey, gracias a los patreones. Ellos van a saberlo ahí, van a tener los créditos. Van a estar. Hasta la próxima.